Hola, me da mucho gusto estar subiéndoles video otro día más. Y hoy es viernes. Oh, viernes, qué miedo. Ya, nada más 2 días. No es cierto. Bueno, hoy les voy a presentar, como dice el título del video, El Príncipe de Maquiavelo. Como ya les había comentado en el video anterior, valga la redundancia, les voy a presentar lo que es su prólogo del libro. Y esta parte que tienen acá también es una pequeña introducción, no tan grande como lo que es el prólogo. Y pues, comencemos. ¿Por qué es tan excitante leer El Príncipe de Maquiavelo? Tal vez porque remueve el sedimento de ciertas pasiones que creíamos superadas, o al menos fuertemente encadenadas por la cultura y la ética, ya que ahí leyendo se nos revela una emocionante tendencia que no acabamos de admitir como propia, pero que se nos impone con gran frescura y naturalidad, pues en cada uno de nosotros se esconde un príncipe voluntarioso, un astuto zorro de la política, un ser dominante y poderoso, que espera el momento para dar el mordisco y arrancarle la vida a un gran trozo de poder. De eso se trata este libro, y es un morboso placer ponerlo en manos de los lectores, porque es más que un clásico de la teoría política. Es una conmoción psicológica, una especie de catarsis. No sería exagerado decir que nadie ha tratado el tema de la política como lo hizo Maquiavelo, por lo menos nadie con el candoroso cinismo que lo caracteriza y que se ha convertido en un adjetivo de uso común, lo maquiavélico. Y en el prólogo encontramos lo siguiente: desde siempre y hasta ahora, la riqueza y el poder son hermanos de sangre, más que eso son una misma sangre que parece correr por causas diferentes, pero que siempre van hacia donde mismo, y se juntan inexorablemente por más diques y represas que se le pongan en el camino, porque la riqueza y el poder son dos grandes motivos de la conducta humana, la sístole y la diástole que hace latir el corazón de la historia. Así lo entendemos todos, aunque también sabemos que en algunos rincones embrionarios de nuestro delicado corazón individual fluyen los humores de un humanismo desesperado y melancólico, que pugna por expresar una verdad distinta, pero no menos verdadera ni menos objetiva de aquella del pez grande que con estricto apego a la legalidad de la vida se almuerza al chico sin el menor remordimiento alguno. Y no podría ser de otra manera, pues los peces grandes, chicos o medianos, están resignados a su vida natural y andan tan escasos de inteligencia que fácilmente caen en la red o muerden el anzuelo, sin que les dé tiempo de reflexionar acerca de su patética condición. Será por eso que los peces no hacen historia, ni se imaginan lo que podría suceder en el futuro, como hacemos nosotros, los humanos, que somos capaces de recordar e incluso de predecir, por lo que podríamos presumir de una gran altura evolutiva y considerarnos cualitativamente distintos a nuestros hermanos del mar, la tierra o el aire. Y hay mucho de verdad en esta noción de superioridad, porque no existen orangutanes matemáticos, avestruces poetas o hipopótamos con vocación filosófica. Nuestro orgullo, sin embargo, se debilita de vez en cuando si observamos con perversa objetividad los hechos de nuestra realidad, en especial la económica y la política, o sea, la riqueza y el poder. Tal parece que las leyes de la naturaleza rigen también entre nosotros, que la diferencia es sólo el matiz, la manera, la complejidad de las relaciones humanas, pero nada más, nada de fondo, ninguna diferencia cualitativa. Algunas diferencias interesantes, eso sí, como por ejemplo, que los hombres podemos aspirar a convertirnos en peces grandes y proceder a la ingesta de los chicos con gran voracidad, pero con inteligencia y buen gusto. De eso se trata este libro, que es un morboso placer ponerlo en manos de los lectores, porque este libro es más que un clásico de la teoría política, es una conmoción psicológica, una especie de catarsis. ¿Por qué es tan excitante leer El Príncipe de Maquiavelo? Tal vez porque remueve el sedimento de ciertas pasiones que creíamos superadas, o al menos fuertemente encadenadas por la cultura, la ética o los consejos del abuelo. Pero al ir leyendo se nos revela una emocionante tendencia que no acabamos de admitir como propia, pero que se nos impone con gran frecuencia y naturalidad. Pues en cada uno de nosotros se esconde un príncipe voluntarioso, un astuto zorro de la política, un ser dominante y poderoso.
el jefe de todos los jefes, que espera su momento para dar el mordisco y arrancarle a la vida un gran trozo de poder. El príncipe de quien nos habla Maquiavelo no es el hijo del rey o el heredero de privilegios feudales. El príncipe es cualquier persona que tenga capacidad y voluntad para convertirse en el principal. Esto no es solamente una precisión lingüística, es un significado vigente en una época de grandes cambios. ¿Cómo fue el Renacimiento? Siguiendo un enfoque de interpretación histórica más o menos manoseado, se trata del avance de una nueva clase social, la burguesía, nacida básicamente de la acumulación de capital por medio del comercio, por lo que la búsqueda del poder es un proceso relativamente lógico, aunque no siempre la influencia política sea un dato positivo en la contabilidad de los ricos, porque puede resultar excesivamente caro. Pero el poder, en su más profundo significado, es verdaderamente gratificante. Es la posesión de la tierra, del agua, de las plantas, los animales, el sol, el aire, y sobre todo es la posesión de los seres humanos. El placer de mandar es una sublime enfermedad que a todos nos afecta de vez en cuando, y no hay cura contra ella, ni siquiera una humilde vacuna. En México tenemos una bonita palabra para lo que Maquiavelo llama el príncipe. Nosotros le diríamos mandamás. Nuestra sensibilidad popular identifica a quien realmente manda más allá de títulos eufemísticos como director, papá, presidente o lo que sea. Todos sabemos que siempre hay alguien que manda más. Y ese precisamente es el príncipe, y muchas veces la princesa. Hubiera sido una falta de respeto, una humorada de mal gusto y casi grosería haber titulado esta edición como el mandamás de Nicolás Maquiavelo. Pero viéndolo bien, no hubiera sido un grave error de traducción, porque el significado se ajusta al concepto básico de este libro, formidable, y nos acerca al mayor desenfado a lo que todos hacemos y padecemos, el juego del poder. No sería exagerado decir que nadie ha tratado el tema de la política como lo hizo Maquiavelo, por lo menos nadie con el candoroso cinismo que lo caracteriza, y que se ha convertido en un adjetivo de uso común, lo maquiavélico. Así que cuando pensamos en una racionalidad fría y desprejuiciada, en una inteligencia desprovista de valores humanos, no dudamos en calificarla como maquiavélica, y el proyecto que de ello se deriva nos parece propio de una mente retorcida y amoral. Pocos autores han tenido el nefasto privilegio de haberse convertido en símbolos de algo, como lo es el caso de Kafka, Sade, Masoch y desde luego Nicolás Maquiavelo. Ninguno de ellos se lo propuso y mucho menos Nicolás, cuyo maquiavelismo ya no parece tan inhumano y perverso si nos acercamos un poco a su tiempo y a su vida. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia, el 3 de mayo de 1469. Su familia, originada del Valle de Pesa, llegó a tener cierto renombre y hasta se inventaron una genealogía de noble prosapia, cosa que los historiadores se han ocupado de negar, por culpa de Nicolás, quien ha llegado a ser tan famoso que no se pudo librar de minucias de los investigadores. Desde muy joven, Nicolás alternaba la política con los estudios académicos, en especial los clásicos. Puesto que dominaba el griego y el latín, era tal su desempeño que en 1498, a la edad de 29 años, se le otorgó el importante puesto de canciller de la República Florentina. Y durante esta gestión, que duró algunos años, se le dio la comisión de varias embajadas importantes, que realizó con gran éxito, por lo que su carrera iba en ascenso para beneficio propio de su esposa, sus hijos y alguna que otra dama que aparece en su biografía, de manera por demás indiscreta. Pero Nicolás, como buen político, no perdía el tiempo y sobre todo en un periodo crítico para su patria, puesto que al inicio del siglo XVI Florencia se encontraba en una situación extremadamente inestable, en medio de intereses poderosos que pretendían extender sus dominios. Fueron más de 10 años de intensa actividad diplomática, en busca de una solución para continuar con la República, pues, aunque se pudiera pensar lo contrario, él era un apasionado defensor de la democracia, lo que le causó prisión y tortura en 1513,
acusado de conjura contra la familia Medici, quienes habían asumido de facto el poder en Florencia y otras provincias de Italia, estableciendo un gobierno dictatorial. Nicolás fue liberado en poco tiempo, por instancias del recién elegido Papa León V y probablemente por Julián de Medici, a quien dedica 2 sonetos escritos en la cárcel. De cualquier manera, Nicolás cae en la desgracia política y se retira a una finca familiar, donde según él se dedicaba a la caza de tordos, obteniendo de 2 a 7 pájaros diarios. Esto es poco creíble, a menos que fuera un diestro cazador, pues en este rústico exilio que termina algunas de sus obras más conocidas, como los discursos sobre la primera década de Tito Livio, muchos de sus ensayos recogidos como discursos políticos, algunas obras literarias como la Mandragora, además de su obra fundamental. El Príncipe se gestó durante la época de las exitosas campañas del duque Valentino. César Borgia, personaje que influye mucho en la vida y la obra de Maquiavelo, tal vez porque representaba un impulso extraordinario, puesto que César era el hijo del predilecto Papa Alejandro VI, y en su momento no quedaba más remedio que creer en la fuerza del Vaticano. Junto con la poderosa familia Borgia, llegaría a pesar sobre toda Italia. Pero Alejandro VI muere repentinamente en 1503, y su hijo César, enfermo y debilitado políticamente, tuvo que abandonar la lucha, dejando huérfano al propio Nicolás y el camino libre para la familia Medici. Así que Maquiavelo dedicó su principal obra precisamente a Lorenzo de Medici, el ganador, y no a César Borgia el perdedor, actitud que pareciera de un maquiavelismo tirándole a lo vulgar más propio del subdirector de una oficina pública que de un intelectual de altos vuelos, como era Nicolás. Hay que entender, sin embargo, que Europa en el siglo XVI es un gran tablero de ajedrez política. El panorama cambia, se transforma constantemente por la habilidad de los jugadores. En la semántica renacentista, todo hombre rico es justamente rico, y si con ello adquiere poder, es justo que lo ejerza a su arbitrio. Pues es que es un hombre de fortuna, agradecido por Dios o el destino, así que el príncipe no es cuestionable. Tiene el derecho al dinero y al poder, porque ha sido tocado por la fortuna, término utilizado por Maquiavelo en un doble sentido, a veces como riqueza y otras veces como suerte. En realidad, la palabra fortuna se sigue usando de la misma manera. Tal vez Maquiavelo no pensaba en otra cosa que en un largo hueso burocrático para rodearlo durante toda la vida a la sombra de un príncipe poderoso. Pero tal vez sus obras, y en esencial el príncipe, sea más inteligente y maquiavélica de lo que nos imaginamos. Es posible que sea verdad una hipótesis recurrente a los análisis de Maquiavelo, que nos invita a pensar que él tenía un doble juego, una carta oculta que sin embargo no parece tan oculta si entendemos esta clara tendencia que se observa en su vida y en su obra. La unificación de Italia, la creación de una patria mucho mayor que las ciudades-estado, que eran el remanente de una edad media ya superada, y todavía más una patria nueva, liberal y republicana. Tal vez Nicolás Maquiavelo creía, como muchos han creído, que una voluntad poderosa y desprovista de la prioridad podría concentrar todo el poder y someter a Italia al imperio de una fuerte autoridad que restableciera aquella Pax Romana, que fue un enorme yugo para los pueblos, pero también un camino abierto a la civilización, paradoja que el propio Nicolás deja ver en su texto y que se reconoce en el espíritu del Renacimiento. El poderoso es cruel y generoso. Destructor inveterado y al mismo tiempo constructor y mecenas. El príncipe renacentista es capaz de todo, no reconoce poder alguno más allá de su voluntad. El mismo Dios es una figura brumosa y hasta un poco molesta, como un padre senil que sueña en su mundo medieval y aparece de vez en cuando para dar consejo a la gente sencilla, pero ya no manda.
mucho menos en aquellos de sus hijos que han tomado una tierra por heredar y se dispone a conquistarla, por la fuerza y por las armas, y en contra de quien se les ponga delante. Esa es la nueva ley, la ley de los hombres, porque el Renacimiento es una época de humanismo. La fuerza, la inteligencia y la voluntad son la medida de todas las cosas. Esta es la mentalidad de César Borgia, pero también de San Francisco de Asís, por extraño que parezca, porque en ambos madura el fruto prohibido del albedrío. Perdón. La elección irreverente, pero libre y comprometida con las cosas del mundo. Aún así, no se lo hubiese propuesto la obra de Maquiavelo es mucho más que la reflexión de momento histórico que lo tocó vivir. Es el producto de una mente lúcida que necesariamente rebasa las condiciones de lo inmediato y expresa un proyecto de patria y de mundo, porque El Príncipe no es solamente un discurso intelectual. Al irlo leyendo no queda más remedio que rendir homenaje al sentido común, esa asombrosa capacidad de entender las cosas a la luz natural de la razón. Como se decía antes, refiriéndose a la filosofía, la lectura de El Príncipe es rica y ligera, porque así fue concebida la obra, aunque existen ediciones que presentan muchas notas, algunas de personajes famosos y otras que nos aportan datos históricos, ocasionalmente. Estas anotaciones resultan interesantes, pero en su conjunto son una carga que muy bien podríamos adosarles a los especialistas y eruditos que poseen una elevada vocación intelectual y buena vista. En esta edición nos hemos acercado a la sencillez original del texto, considerando la antigüedad del lenguaje que, por supuesto, tiene una pátina que hemos respetado como esmero, como hacen los anticuarios con las piezas valiosas. Pero claro, hemos quitado la costra, la pesadez de un lenguaje que actualmente sería innecesariamente recargado para que la lectura sea clara y disfrutable. Como muchos grandes autores, Maquiavelo no alcanzó a ver el efecto de su obra, pues murió el 21 de junio de 1527, y El Príncipe vio la luz hasta 1532. Desde entonces y hasta ahora no ha dejado de publicarse y de leerse. Pocos libros han tenido esta enorme difusión, y es de pensarse que así seguiría por muchísimo tiempo, hasta que se llegue a construir la sociedad perfecta y el espíritu del príncipe no exista más en el corazón de los hombres. El prólogo fue relatado por Roberto Mares. Y pues aquí tienen una pequeña introducción de el primer libro que les presenté en el video de ayer, de 4 libros hermosos. Y pues espero sus comentarios, sus mensajes y todo lo que me quieran mandar. De verdad se los recomiendo, sí es de recomendarse. Está muy rico este libro, me gusta mucho. Me agrada. Y pues nada más es eso. Tengan una excelente noche y mis mejores vibras para todos ustedes. Pues ahí tienen en el inicio del video mi página de Facebook, mi Twitter y mi link de YouTube, el cual están viendo aquí. Y pues nada más, eso ha sido todo por el video de hoy. Voy a seguirles leyendo y continuando con estas descripciones, leyéndoles el prólogo y recomendándoles los libros que yo he leído porque me gustan y sí son de recomendar. Y seguiremos también con las transmisiones de ¿Sabías qué? Ahorita falta la tercera parte. Seguiré investigándoles cositas que pueden saber ustedes. Y de los temas me gustaría que me mandaran mensajes de lo que quieren o les gustaría que hablara. Ya por ahí me dijeron algunos temillas y sí, créanme, los estoy preparando. Saludos para todos y cuídense. Adiós.